Mentes poderosas. Escrito por Alexandra Bracken. Libro 1 de la saga. Les narra Concepción Rebozo. Capítulo 28. Chops regresó un cuarto de hora después de que Liam se sumiera en un inquieto sueño. Se agitó de nuevo cuando empezamos a limpiarle los cortes y las magulladuras de la cara y buscó a tientas mi mano cuando tuvo el primer contacto con el escozor del desinfectante. Cuando noté que por fin relajaba la mano y vi que cerraba de nuevo los párpados, solté el aire que había estado conteniendo todo aquel rato. «Vivirá», dijo Chops al ver la cara que yo ponía. Guardó en mi mochila los medicamentos y el material que había sobrado. «Por la mañana tendrá un dolor de cabeza de 1000 demonios, pero vivirá». Nos turnamos para dormir, o para fingir que dormíamos. La ansiedad y la energía no consumida me palpitaban en el cuerpo y escuchaba a Chops murmurar por sus adentros como si estuviese repasando los acontecimientos de la noche. Y luego se oyeron unos pasos en las escaleras de hormigón por las que se accedía a la cabaña y dejamos de fingir. «Lizzie», oí que decía uno de los chicos que vigilaban en la puerta. «Vas a...». Los empujó para pasar y abrió la puerta con tanta fuerza que rebotó contra la pared de atrás. Liam se despertó de sobresalto, más confuso y desorientado que antes. «¿Ruby?» Lizzie me miró con la cara demacrada. El pelo se le había enganchado en una docena de piercings que llevaba, pero fueron sus manos manchadas de sangre lo que me dejó helada. «¡Es Clancy!», dijo jadeando, mientras me agarraba por los brazos. Se acaba de caer, y tiembla como un loco, y está sangrando. No sabía qué hacer, pero él me ha dicho que viniera a buscarte porque tú entenderías qué pasaba, Ruby. Por favor, ayúdame». Le miré las manos, la sangre fresca. «Es una trampa», gimoteó Liam desde el futón. «Ruby, no te atrevas. Si de verdad está mal, soy yo quien debería ir», dijo Chops a Lizzie. «¡Ruby!», exclamó Lizzie, como si no pudiera creer que yo no hiciera el más mínimo movimiento. «Había mucha sangre, Ruby, por favor, tienes que ayudarlo». ¿Creería Clancy que de verdad era un imbécil? ¿O pensaría que su influencia llegaba tan lejos que incluso sería capaz de olvidar lo que había hecho a Liam para acudir corriendo a su lado? Negué con la cabeza, mientras la rabia se iba apoderando de mí, demasiado inmadura, demasiado débil y cobarde como para ser utilizada con mis facultades. ¿No era eso lo que era? Pues ya lo veríamos. Liam se incorporó para conseguir sentarse. «Ya lo conoces», estaba diciendo. «No lo hagas. «Enséñame dónde está», dije, aún a mi pesar de las protestas de Chops. Me giré para dirigirme a él. «Tú quédate aquí con Liam, ¿entendido? Tienes que vigilarlo porque yo no puedo», pensé. «Ya me encargaré yo de todo». Yo lo sacaría de allí. No, Mike. No por un golpe de suerte. Yo sería la que conseguiría que saliéramos los tres de aquí. Ver la cara de Clancy floja, bajo mi influencia, merecía el esfuerzo de tener que adentrarme en su cerebro. ¿Acaso no me había enseñado todo lo necesario para hacerlo? «Ruby», oí que decía Liam, pero cogí a Lizzie por el brazo y la conduje afuera. Pasamos por delante de chicos que nos observaron con la mirada confusa, por delante de las cabañas. El exterior de la temperatura se había desplomado casi a 7 grados. Lizzie no podía parar de llorar. «Está en el almacén. Estábamos hablando sobre...». «No pasa nada», le dije, poniéndole con torpeza la mano en la espalda. Atravesamos corriendo el huerto y subimos a la oficina por la escalera de la parte de atrás. Lizzie no acertaba a meter la llave en el agujero de la cerradura y se le atascó. Tuve que abrir la puerta de un puntapié. Lizzie era incapaz de hacer otra cosa que no fuera entrar corriendo. El vestíbulo y la cocina estaban vacíos. El edificio olía a ajo y a salsa de tomate. Supuse que la gente estaría afuera preparando las mesas para la cena. Allí solo estaba Clancy, de pie en medio del almacén, apoyado en una estantería llena de paquetes de macarrones. Lizzie corrió hacia la izquierda y se arrodilló. Palpó el suelo, pero sus manos temblorosas solo tocaron aire. «¡Clancy!», gritó. «¡Clancy, puedes oírme! ¡Ha venido Ruby! ¡Ruby, ven aquí!». El estómago me dio un violento vuelco y me sorprendió sentirme tan triste al ver mis peores sospechas confirmadas. «¿Por qué tiene que ser así?», pensé mirándolo. «¿Por qué?». «Has venido de verdad», dijo Clancy con un tono
de voz monótono, como si estuviese recitando un guión. Gracias, Ruby. Aprecio mucho tu ayuda en un momento de necesidad. ¿Qué haces allí sin moverte? ¡Ayúdalo!, gimoteó Lizzie. Estás enfermo, dije, moviendo la cabeza de un lado a otro. Clancy empezó a caminar hacia mí, pero yo me desplacé hacia el lado opuesto de la estancia, hacia el lugar donde Lizzie seguía con la cara pegada al suelo. Déjala en paz, ya he venido. No tienes motivos para continuar torturándola. No estoy torturándola, Ruby, dijo Clancy. Juego simplemente. Y entonces, como para ratificar lo que acababa de decir, rugió: ¡Lee, cierra ya el pico! Se quedó boquiabierta. Un hilillo de sangre le caía del lugar donde se había mordido el labio. Le cogí las manos y le di la vuelta. La sangre era de ella, de los cortes limpios en las palmas. ¿Qué pretendes?, pregunté girándome en redondo. Te lo he contado todo. Y lo que no te he contado lo sabes después de haberte infiltrado en mi cerebro. Solo entonces me fijé en cómo iba vestido Clancy. Pantalón negro precioso, implacable, planchado. Camisa blanca, sin una mota de polvo encima, y una corbata roja que le caía sobre el vientre exactamente igual que la sangre que le goteaba a Lizzie en la barbilla. Solo pretendo entretenerte un rato, dijo. Luego nos iremos. ¿Y a dónde exactamente nos iremos? Clavé los ojos en la estantería que tenía detrás, llena de cucharas de acero inoxidable y cuencos. Donde tú quieras, dijo. ¿No es eso lo que prometió el azul? Intenté mantener la calma, pero su forma de escupir aquella palabra azul zarandeó mis más frágiles nervios. No sé si Lizzie intuyó mi brusco cambio de humor, pero Clancy sí. Sonreía con aquella sonrisa perfecta marca Cray, la que me había seguido sin cesar por los terrenos de Stormont. Bien, me dije, que crea que yo me siento impotente, que crea que no soy ninguna amenaza para él, que pensara eso hasta que descubriera que estaba tendido en el suelo, incapaz de recordar ni tan siquiera su nombre. ¿Tienes una oferta mejor?, le pregunté. ¿Y si la tuviese? Me resultaría difícil de creer, dije, acercándome un poco, intentando distraerlo, teniendo en cuenta lo poquísimo que te importo. Si la situación fuera al revés, tú no habrías venido corriendo a ayudarme, ¿cierto? Él se encogió de hombros. Habría ido, solo que andando. Deja marchar a Lizzie, por favor, le dije. Me daba miedo su comportamiento. Parecía una niña pequeña. ¿Qué tendría eso de ser naranja, que era capaz de convertir a las personas en verdaderos monstruos? ¿Por qué? Si se queda, no se te pasará por la cabeza intentar nada, porque eso significaría hacerle daño también a ella o algo peor. Lo dijo tan a la ligera que por un momento pensé que bromeaba. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Confié que mi voz sonara más poderosa de lo que yo notaba en la garganta. No la conozco tan bien como eso. He visto tus recuerdos. Eres de los loqueros, los que los loqueros califican como excesivamente empática. Nunca harías nada de que implicara hacerle daño a otras personas, al menos no intencionalmente. Lo dijo con tremenda seguridad, y ello dulcificó su cara de sorpresa cuando me abalancé sobre él. Por una vez no había predicho mi respuesta, no me había tenido bajo su influencia. Le dio un zarpazo en la cara y lanzó un gruñido cuando le clavé las uñas en las mejillas. La conexión fue instantánea y potente. Por lo visto, parte de lo que me había dicho era cierto. Necesitaba querer utilizar mis facultades. Tenía que querer controlarlas. Y ahora lo quería y mucho. Quería hacerle añicos el cerebro. Las imágenes se me arremolinaron en las oscuras agujas de su mente y no eran muy distintas a lo que había visto hasta entonces. Pero en lugar de ser brillantes y tener perfiles nítidos y definidos, parecían dibujadas con una especie de carboncillo aguzado, algo aguado, descentradas y borrosas. Las caras, infladas y distorsionadas, afloraban a la superficie turbia. Su cerebro parecía flácido. Tenía la sensación de poder darle una forma completamente nueva con ambas manos. «¡Déjala marchar!», dije presionándole con fuerza en el cuello. Proyecté la imagen de Clancy, diciéndole a Lizzie que se fuera, y al instante Clancy murmuró: «Lizzie, vete». Lizzie correteó hacia afuera y sentí un escalofrío. Clancy temblaba bajo mis manos, pestañeaba, pero seguía siendo mío. «Y ahora», dije, «ahora dejarás también que nos marchemos nosotros». Pero en el mismo momento en que pronunciaba aquellas palabras, noté que se deshacían. Presioné con más fuerza, hundiéndole los dedos en la carne. «Todavía no»,
supliqué. Todavía no, necesito. Y con la misma rapidez con la que me había infiltrado, me vi expulsada de su cerebro. La maldita cortina blanca se interpuso entre nosotros. Intenté introducirme de nuevo, pero Clancy consiguió soltarse y agarrarme por las muñecas. Absolutamente todos los músculos de mi cuerpo quedaron paralizados, como si estuviesen hechos de piedra. Buen intento. Clancy me dejó caer al suelo como si fuese una tabla y me pisó para acercarse a una maceta de material brillante, capaz de reflejar su imagen, con la intención de examinar el arañazo que yo le había hecho en la mejilla. Ni he sangrado siquiera. Ni siquiera podía mover la mandíbula para mandarlo al infierno. Me alegra ver que mis lecciones te han servido de algo, gruñó Clancy, pasando una mano por el cabello para peinarlo. Se quedó de cara a las estanterías, escondiéndome el rostro, pero me di cuenta de que cerraba las manos en un puño rozando la tela del pantalón. No lo había destrozado, pero sí había conseguido ofuscarlo. Me gusta ver que mis alumnos son aplicados, pero no confundas unas semanas de práctica con años de entrenamiento. Me concentré en intentar desmarañar el bloqueo mental que me hubiera impuesto. Empecé con los dedos de los pies, imaginando que los movía primero uno y después el otro. Nada. Tal vez yo fuera capaz de borrar los recuerdos de las personas, pero él podía convertirlas en piedras vivientes. El primer grito se produjo solo un segundo después de que oyera el ronroneo de los motores. Un viento poco natural agitó los árboles en el exterior. Sus ramas arañaban los muros del edificio de manera insistente, como empeñadas en captar nuestra atención. Vi a Clancy encogerse también al escuchar el agudo chillido de las sirenas, pero se enderezó enseguida. Una extraña ansiedad le iluminó el rostro, y eso fue lo que más me asustó. Eso es, dijo. Por fin llegan. No podía cerrar los ojos. El aire me los abrazaba, y el aire en sí era abrasador. Un revelador olor a humo se infiltró en las ventanas abiertas. Disparos, más gritos, más peleas. Me imaginé moviéndome, de pie y corriendo hacia la puerta, hacia los demás, hacia la seguridad, pero tan solo conseguí pestañear. Pero era algo, al menos. Con eso tenía ya por dónde empezar. ¿Estás bien?, me dijo Clancy cuando se sentó en un taburete a mi lado. Empezó a marcar el ritmo en el suelo con el pie. No dejaré que te pase nada. La sangre me rugía en los oídos. Los gritos procedentes del exterior no parecían humanos. Eran más bien como de animales despellejados vivos. Sonaban como dolor, terror, desesperación. El gemido metálico que traspasaba los muros aumentaba de intensidad a cada minuto que pasaba. Los conejos necesitan dignidad y por encima de todo la voluntad de aceptar su destino. Percibí más que oí las pisadas que resonaban en el vestíbulo. No sabía cuántos eran. Se movían con inmaculada uniformidad. Una explosión de humo y calor abrió de repente la puerta del almacén. Jamás en mi vida me había sentido tan agradecida como cuando vi la cara que puso Clancy en el momento en que irrumpieron los soldados de la AFP. La expresión de expectación se dio a paso a la incomprensión y finalmente a la rabia pura y dura. No sé a quién estaría esperando Clancy, pero era evidente que no eran a unos soldados de las fuerzas especiales de la SAI. Ni siquiera tuvo que tocarlos. ¡Cállense!, dijo Clancy entre dientes, moviendo la mano hacia ellos. ¡Salgan! Y díganle a su superior que no han encontrado a nadie aquí. Uno de los hombres, con el cuerpo oculto bajo las capas de tejido de blindaje, levantó una mano enguantada hacia el aparato que llevaba en el oído y dijo en voz monótona: «Edificio vacío». La señal que dio a los otros dos soldados fue un sencillo gesto mecánico. Cuando abandonaron la estancia, comprendí que los había provocado. La humareda era de ellos. Que los disparos se habían iniciado con ellos. ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! Clancy negaba con la cabeza. Estampó un puñetazo en la primera estantería que encontró, pero el ruido de los disparos del exterior amortiguó el impacto. ¿Dónde están mis ojos? ¿Por qué los han enviado? Se llevó los adoloridos nudillos a la boca y empezó a deambular de un lado a otro de la habitación. Respiraba de forma entrecortada, como si la respiración fuera un reflejo del veloz remolino de sus pensamientos. Mis ojos. ¿Sus? La expresión dejaba completamente claro lo que implicaba. El proyecto Jamboree. El programa de su padre. No, pensé, no es de su padre. Empecé a ver los distintos fragmentos uniéndose para formar la imagen completa. Cuando Clancy me había contado lo de aquel programa, todavía no lo conocía muy bien, ni había visto lo que era capaz de hacer. No sabía de él lo suficiente como para encajar todas las pistas que sin querer había ido dándome.
En el mundo no existía ni una sola persona que fuera inmune a sus facultades, ni siquiera el presidente Gray. Clancy siguió deambulando como una pantera enjaulada. Los músculos de la espalda se le erizaban a cada nueva ráfaga de disparos. De repente se detuvo y levantó la vista hacia las ventanas y el humo que se veía a través de ellas. «¿Quién te lo ha dicho, cabrón?», dijo, en un tono de voz tan bajo que no me quedó claro si hablaba para sus adentros. «¿Cuál de ellos ha roto mi influencia y lo ha averiguado? He sido siempre tan cuidadoso, tan condenadamente cuidadoso. ¿Quién?». Dio media vuelta y empezó a caminar hacia donde yo me había quedado. Vi la verdad escrita en su cara. La misma mano que sangraba ahora por la piel recién levantada era la misma que había convencido a su padre y asesores, a todos los implicados, para que pusieran en marcha el proyecto Jamboree. ¿Acaso no había mencionado Clancy que antes que de su padre se diera cuenta que él lo controlaba, se había asegurado de que el programa funcionara correctamente y de que los chicos estuvieran bien tratados? Era evidente que podría haber hecho mucho más que eso. Si era capaz de dominar de aquel modo a un campamento tan numeroso como East River, ¿no podría haber controlado también a un pequeño ejército de rojos? Clancy debió de leer en mis ojos lo que estaba descubriendo, puesto que soltó una carcajada grave y desprovista de humor. «¿Sabes? A veces olvido que mi padre no es un imbécil. Incluso después de que descubriera que estaba siendo manipulado, nunca llegó a atar cabos ni a comprender que el proyecto Jamboree era una invención mía. Me aseguré de que así fuera después de escapar. Incluso de vez en cuando he abandonado East River para asegurarme que mi influencia sigue presente. Sincronicé perfectamente el soplo de la localización de East River con el fin de su programa de entrenamiento». Se acercó un puño a la cabeza y cuando volvió a hablar lo hizo en voz quebrada. «Me crié idolatrándolo, pero cuando vi en realidad lo que era capaz de hacerle a su propio hijo, yo...» Se le agrandaron las palabras. «¿Quién ha sido? ¿Quién ha dado el chivatazo? ¿Quién se habrá enterado y habrá decidido enviar a los soldados de la FP en su lugar? En estos momentos yo tendría que estar controlando a mis rojos y debería haber emprendido la marcha hacia Nueva York para derrocarlo». Clancy se agachó de repente. Me tiró de la camiseta y me obligó a levantarme. Me zarandeó con tanta fuerza que casi me muerdo la lengua, pero no dijo ni una sola palabra. Las balas y los gritos del exterior no alteraban ni sus pétreas facciones ni sus pensamientos. El humo empezó a arrastrarse por el suelo y a remolinarse, a engullirlo todo a su paso. Sin previo aviso, Clancy me soltó la camiseta y me deslizó las manos por los hombros en una caricia de amante. Me rodeó luego el cuello con ellas y comprendí con total seguridad que pretendía besarme o matarme. Más pasos, más leves que antes, pero no por ellos menos urgente. Clancy levantó la vista y la contrariedad se reflejó en las arrugas que se le formaron en la frente. No lo vi lo que sucedió a continuación, solo las consecuencias. Clancy salió volando hacia las estanterías y se estampó contra ellas con tanta fuerza que se escuchó el crujido cuando se golpeó la cabeza contra la pared detrás del mueble. El impacto de su cuerpo hizo caer al suelo las estanterías cargadas de pasta y harina, desparramándolo todo por el suelo. La cara de Chops apareció al revés, encima de mí. Tenía los cristales de las gafas rayados, la montura torcida y el rostro y la camiseta manchados de hollín, pero por lo demás estaba ileso. «Ruby, ¿puedes oírme, Ruby? Tenemos que salir corriendo de aquí». ¿Por qué su voz sonaba tan tranquila? Los disparos rugían sin cesar en mis oídos, como un torrente interminable de estallidos y explosiones. «¿Puedes moverte?». Estaba tan rígida que solo pude mover la cabeza de un lado a otro. Chops apretó los dientes y me pasó los brazos por debajo de las axilas para asegurarme de que me tenía bien sujeta. «Aguanta, vamos a salir de aquí en cuanto puedas. Muévete, ¿sí?». Lejos ya de la seguridad de la oficina, era imposible eludir los ruidos. Mi corazón volvió a la vida y empezó a aporrearme la caja torácica. Espesas cajas de gases lacrimógeno y humo venían envueltos en el aire irrespirable. Había fuego por todas partes, en el suelo, consumiendo en los árboles, devorando los tejados de las cabañas, y era como si me abrazara también la cara y el pecho. El viento empujaba las llamas hacia nosotros y Chops se vio obligado a ahuyentarlas que amenazaban por prenderme los vaqueros. Refunfuñó y comprendí que estaba haciendo un verdadero esfuerzo por avanzar, a la vez que cargaba todo mi peso. Quería decirle que me soltara, que cogiera las cartas de la chaqueta de Liam y que huyera de aquí. Liam, ¿dónde estaba Liam?
Entre el remolino de cenizas adiviné las siluetas de uniforme negro que obligaban a los niños a abandonar el campamento. Vi a una niña a la que expulsaban de su cabaña, arrojaban al suelo y la arrastraban luego a fuerza por el pelo. Reconocí dos de los chicos del equipo de seguridad del campamento que levantaban sus armas contra los soldados, quienes los eliminaron mediante una lluvia de disparos. ¡Deténganse donde están! Me quedé completamente sin aire en los pulmones cuando Chops me lanzó al suelo para enviar a aquel soldado a lo alto de un árbol. Cuando me rodeó de nuevo con los brazos, empezamos a avanzar con mayor rapidez. De pronto empezamos a caer y a rodar colina abajo, con un graznido de sorpresa por parte de Chops. Rodamos, llevándonos a nuestro paso arbustos y brasas. Sufrí un pequeño rasguño en el dorso de la mano al impactar contra un árbol. Era imposible ver hacia dónde íbamos, el humo me cegaba. El descenso terminó a los pies de una colina, cuando se me hundió la cara en un terreno fangoso. Entre fuertes convulsiones noté que las manos y las piernas empezaban a recuperar la sensibilidad. ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir! Los conejos necesitan aceptar su destino. Los conejos necesitan dignidad. Y por encima de todo la voluntad de aceptar su destino, su destino, su destino. El agua estaba tan helada y me engulló por completo. El impacto fue como un bofetón que despertó la totalidad de mis miembros. En una lucha contra el agua agité los brazos y logré emerger a la superficie. Me recibió un cielo nocturno teñido de naranja. Tosí con fuerza para expulsar del cuerpo tanto el agua que había tragado como el aire envenenado. Chops me localizó de nuevo. Estaba agarrado con una mano de un poste de madera, mientras que con la otra trataba de alcanzarme. El embarcadero, pensé. Nuestro embarcadero. Nadé como pude hacia él y dejé que Chops me arrastrara bajo la protección que nos ofrecía la vieja madera. Los helicópteros agitaban las aguas del lago hasta convertirlas en un frenesí de olas y remolinos. Me costaba mantener la cabeza a flote en aquellas movidas y gélidas aguas, pero conseguí estar alerta para evitar los focos que danzaban rastreando la superficie del lago. Con un brazo me apoyaba en los hombros de Chops, así que me serví de la mano que me quedaba libre para agarrarme a los resbaladizos postes cubiertos de alga del embarcadero. Chops siguió mi ejemplo y esperó a que los sonidos de pisadas y botas y de los disparos hubiesen desaparecido para murmurar: «¡Oh, Dios mío!». Lo atraje hacia mí y lo abracé con todas mis fuerzas que mis blandos músculos me permitían. No nos atrevíamos ni a hablar, pero vi que Chops movía afirmativamente la cabeza. Sabía lo que intentaba decirle, sabía que quería preguntarle, pero ninguno de los dos encontraban las palabras, ninguno de los dos, puesto que habíamos quedado ahogados entre el humo y los gritos. Fin del capítulo 28. Capítulo 29. Tenía las piernas medio congeladas cuando por fin nos armamos del valor necesario para salir de allí. Reinaba el silencio desde hacía un buen rato, desde que el sol empezara a caldear el cielo. Los helicópteros habían sido los primeros en desaparecer, luego lo habían hecho los sonidos de los disparos. Entre los dos, solo se escuchaba nuestra respiración y los amedrentados susurros para preguntarnos qué habría sido de todos los demás, qué habría sido de Liam. «No lo sé», dijo Chops. «Nos separamos. Podría estar en cualquier lado. Ya hacía 2 horas que me había gustado haber salido del agua, pero durante todo aquel tiempo no habíamos dejado de escuchar el sonido de los árboles que caían al suelo y los espantosos vestigios de la terrible tormenta de fuego. Estaba tan entumecida que subir al embarcadero me costó lo triple de lo que me habría costado en condiciones normales. Chops se derrumbó a mi lado. No podíamos dejar de temblar cada vez que un golpe de viento azotaba nuestras prendas mojadas. Reptamos hasta el camino, pegándonos al suelo hasta que estuvimos completamente seguros de que éramos los últimos que quedábamos allí. La mayoría de las cabañas habían desaparecido, y no quedaba de ellas más que madera chamuscada y piedra. Algunas se mantenían todavía en pie, calcinadas y vacías y desprovistas del tejado. Las cenizas nos envolvían como copos de nieve, se nos adherían al pelo y se nos pegaban a la ropa húmeda. «Deberíamos ir a la oficina», dije. «Entrar, podemos recoger provisiones y luego salir en busca de Lee». Chop aminoró el paso y por primera vez vi que tenía los ojos enrojecidos. «Ruby, no lo digas». «No», le advertí empleando un tono cortante. Era una alternativa inexistente. No quería pensar en Lee, no quería pensar en Sue, ni en los demás niños que habían abandonado para siempre el campamento. Teníamos que seguir avanzando. Si ahora me detenía, sabía que jamás sería capaz de volver a empezar.
Las habitaciones de la parte delantera estaban vacías. Las cajas y los barreños habían desaparecido. Antes de entrar al almacén, obligué a Chubbs a ponerse detrás de mí. También estaba vacío. A lo mejor lo han capturado, dijo, rascándose la cabeza. Hice una mueca. ¿Alguna vez hemos tenido tanta suerte como eso? Arriba, la zona del dormitorio estaba intacta. Antes de marcharse, Clancy había hecho la cama, había recogido las montañas de papeles y las cajas, e incluso había quitado el polvo. Abrí la cortina para unir las dos mitades de la habitación, mientras Chubbs toqueteaba el televisor jugando con el botón de apagado y encendido. Ha cortado la electricidad, dijo. ¿Qué te apuestas a que también ha cortado el agua? Me dejé caer en una silla, en la de Clancy, y aplasté la cara contra la madera oscura de la mesa. Chubbs intentó quitarme la chaqueta mojada de Liam, pero no se lo permití. Gracias por haber venido por mí, dije cerrando los ojos. Eres una tonta. No pares de meterte en problemas, dijo Chubbs cariñosamente. Me dio unos golpecitos en la espalda. Viendo que no me movía, noté su mano en mi hombro. Rubí, ¿por qué lo haría? Susurré. Toda aquella habitación me recordaba a Clancy, desde el olor hasta su manía de organizar los libros por colores en las estanterías. Los arrojó a todos a los lobos. Chubbs se agachó a mi lado y las rodillas le crujieron, como las de un viejo. Seguía con las manos apoyadas en mi brazo, pero me di cuenta de que no había cómo expresar lo que quería sin decir a continuación. Dios me libre de querer intentar desentrañar esa mente infernal, dijo con cautela, pero creo que simplemente le gustaba controlarlo todo, manipular a la gente, lo hacía sentirse poderoso, porque sabe que lejos de este lugar es tan vulnerable como cualquiera de nosotros. Hay gente así, ¿sabes? Las mentes más poderosas suelen esconderse detrás de los rostros más improbables. Representaba el bien para el papel de líder, pero no era como Lee, no era como Jack. No quería ayudar a los niños, porque creyera que todos merecían sentirse fuertes y protegidos. Clancy solo pensaba en él. Jamás habría salido en defensa de otra persona, del mismo modo que jamás habría recibido una bala que fuese dirigida a otro. Levanté la cabeza cuando escuché decir eso. Tenía entendido que Jack había recibido el disparo cuando se daba la fuga. Chubbs negó con la cabeza. Jack recibió el disparo para protegerme. Me protegía porque... Respiró hondo, porque pensaba que yo era incapaz de protegerme a mí mismo. No me había dado cuenta hasta ahora de las muchas cosas que Jack me enseñó. Lo siento mucho, dije. Las lágrimas luchaban por asomarse a mis ojos. Por todo. Yo también lo siento, dijo al cabo de un buen rato. No fue necesario que me girara para saber que también estaba llorando. El ordenador portátil estaba guardado en el cajón superior del escritorio y tenía una nota de color amarillo chillón pegada a la tapa. Ruby, antes te he mentido. Habría corrido. Clancy Gray. ¡Chubbs! ¡Chubbs! Grité, haciéndole gestos con la mano para que se acercara. El carillón del eje encendido resultó curiosamente dulce. Campanillas. ¿Lo ha dejado aquí?, preguntó Chubbs tamborileando con los dedos sobre el escritorio. ¿Sigue ahí la tarjeta inalámbrica? Allí estaba, pero Clancy se había encargado de dejar el ordenador completamente limpio de información. Solo quedaba el icono de Internet, ocupado en el centro de la pantalla. ¿Por qué marcará 15 el reloj de la esquina?, preguntó Chubbs, tomando asiento. Me incliné para ver qué señalaba, la vida útil de la batería. Disponíamos tan solo de 15 minutos. Es un cabrón, dije, furiosa. Chubbs movió la cabeza de preocupación. Siempre es mejor que nada. Mientras funcione la conexión podemos intentar averiguar todo el modo para salir de aquí. Podemos incluso buscar una nueva dirección del padre de Jack. Y enviar el mensaje a tus padres, dije, mientras me invadía la frágil oleada de felicidad. Está bien, me gustaría utilizar esos 14 minutos para localizar al padre de Jack, dijo. Incluso igual podría llamarle, si es que este ordenador dispone de micrófono. No se atrevía a llamar a sus padres. En serio, dije, te llevará 2 segundos enviar el mensaje, recuérdalo. Lo suficiente para que dé resultado, dijo. Deambulé por la habitación lánguidamente, escuchándole teclear, impregnándome del olor a podrido de la estancia.
Los pies me guiaron a la cama de Clancy, donde me detuve finalmente. La rabia que sentía hacia él superaba incluso la ansiedad que me embargaba. La ventana estaba cubierta de hollín y protestó amargamente cuando intenté abrirla. Mereció la pena la pelea por la ráfaga de aire fresco que entró cuando por fin lo logré. Me incliné hacia adelante y apoyé los brazos en el alféizar. El campamento no se extendía ante mí en forma de montañas de ceniza y tierra chamuscada, pero era muy fácil imaginarse dónde apenas unas horas los niños formaban corrillos y dónde hacían la cola para hacer la comida. Cerré los ojos y escuché las risas y la radio, saboreé el picante del chile y olí el humo de la hoguera. Vi a Liam abajo, inclinando la cabeza para charlar con unos chicos, mientras la luz de la hoguera transformaba su pelo en oro oscuro. Y cuando los abrí, ya no solo me lo imaginé. Salí corriendo de la habitación, ignorando los gritos de Chops. Bajé a toda velocidad la escalera, intentando saltar el montón de ellas a la vez, y crucé volando el vestíbulo y salí a una puerta que apenas si se sujetaba en el marco. Estaba en el camino que conducía a las cabañas, luchando por abrirse paso entre el laberinto de árboles caídos y edificios chamuscados. Su magullada cara era la imagen del dolor y del miedo, mientras avanzaba cojeando entre el caos. ¡Lee! La palabra emergió de mí como una explosión. Soltó la madera chamuscada que llevaba en la mano y saltó como pudo encima del árbol para avanzar ciegamente entre las hojas y las ramas. Me vio. Creía lo que veía y al mismo tiempo no quería creerlo. ¡Oh, Dios mío! Lo abracé con tanta fuerza que estuvimos a punto los dos de caer al suelo. «Gracias», susurraba. «Gracias, gracias». Y empezó a besarme en la cara, hasta el último centímetro de mi rostro que fue capaz de descubrir, limpiándome las lágrimas y el hollín, entonando mi nombre. Liam no era el único que había conseguido huir, pero sí el único que había decidido regresar. Revivió los acontecimientos de la noche sentado con nosotros en la oficina de Clancy, mientras comíamos lo poco que quedaba en la despensa. Chops tenía el ordenador a su lado, comprobaba cada poco los minutos si recibía un mensaje de sus padres, o verificaba una y otra vez la dirección que había encontrado del padre de Jack. La contienda se había iniciado de un modo tan sorprendente que los chicos del equipo de vigilancia no habían tenido ni tiempo de llegar corriendo desde las puertas exteriores hasta las cabañas para defenderlas. Los que no estaban de guardia habían irrumpido en nuestra cabaña para obligarlo a salir de allí. «Para llevarme a cuestas, más específicamente», dijo Liam con amargura. Y juntos habían huido por uno de los senderos secundarios secretos construidos para ese fin. Habían seguido andando hasta la mañana, sin parar, hasta llegar al tramo de la autopista donde un día nos habían encontrado. «Seríamos como una veintena, como mucho», dijo cogiéndome la mano. «Todos en mal estado. Liv y Mike encontraron un coche que funcionaba y amontonaron en la parte trasera a los que habían salido peor parados con la idea de llevarlos a un hospital, pero... ¿Y el resto?», pregunté. «Se dividieron». Liam se frotó los ojos e hizo una mueca de dolor. Tenía aún la zona muy sensible y los ojos morados. «¿Y tú, por qué no?», preguntó Chops. «¿A quién demonios se le ocurre volver aquí sabiendo lo que todavía podían haber retén de soldados de la FP o algo?» Liam se limitó a resoplar. «¿Crees que tenía ganas de ir con ellos sabiendo que existía una mínima posibilidad de que los dos estuvieran aquí todavía?» No disponíamos de tiempo para perder, conocíamos lo bastante bien a las AFP como para saber que podrían regresar para verificar si había quedado algún superviviente. Los chicos que pudieron se pusieron a trabajar de inmediato en el armario de suministros con la intención de reunir el máximo de comida que pudiéramos transportar. Por mucho que yo también intentara ser de alguna utilidad, mi atención seguía fija en la planta de arriba, en la mesa de Clancy. Cedí, por fin, a mi malestar, y mientras estaban enzarzados en una discusión sobre las latas de comidas, aproveché para volver a subir. Palpé el bolsillo interior de la chaqueta de Liam para asegurarme de que todavía las húmedas cartas de Jack y de Chops seguían allí. Al ordenador le quedaban 2 minutos de batería. El icono parpadeaba alertando que la batería estaba por agotarse. La pantalla empezó a perder intensidad y las luces del teclado se apagaron. Tecleé a la mayor velocidad posible para buscar en las páginas blancas el nombre de Ruby Ann Daly, Virginia Beach. Sin resultados. Volví a intentarlo solo con el nombre. Apareció un listado, pero era de Salem. Llevaba casi una década sin vivir allí, pero reconocí la dirección de mis padres nada más de verla.
1 minuto y 15 segundos. Busqué en el historial de páginas web visitadas a la página que había mencionado Chops, la que permitía realizar llamadas, y tecleé el número de teléfono. Perdí casi 2 segundos en cada tono. Supongo que más de hablar con ella, lo que quería era escuchar su voz. Volver con ella se había vuelto inviable. Tenía cosas más importantes de que ocuparme, pero necesitaba saber que seguía allí, que había una persona en el mundo que todavía se acordaba de mí. Descolgó. El corazón me subió a la garganta y cerré los puños con fuerza. La voz de mi madre. ¿Hola? ¿Has contactado con la casa de Jacob, Susan y Ruby Daly? No sé por qué razón rompí a llorar. Tal vez porque estaba agotada, tal vez porque estaba harta de lo duro que había estado siendo todo. Me sentía dichosa de saber que estábamos los tres juntos, por saber que mi madre y mi padre habían reconstruido la familia y sustituido a una Ruby por otra. En los últimos días me había dado cuenta de lo importante que era cuidar los unos por los otros y permanecer unidos, y ellos cuidaban bien los unos de los otros. Bien, bien. Pero eso no significaba que no pudiera cerrar los ojos y fingir, aunque fuera por solo un momento, que yo era la Ruby que seguía viviendo en Millwood Drive. Fin del capítulo 29. Hasta la próxima. Y que Dios me les conceda lo que su corazón anhela, y a mí también. Y nos vemos en el próximo capítulo.